Bienvenidos a una entrega más de su programa Abriendo Puertas con Nélida, un programa con sentido y siempre al servicio de los intereses de la comunidad. Hoy vamos a tener un tema muy necesario, un tema sumamente importante. Vamos a hablar del testamento versus el fideicomiso. Y ahora vamos a conversar con nuestra amiga de la casa, ya la hemos tenido en Abriendo Puertas, nuestra hermosa Soraya London. Este tema nos interesa muchísimo y bueno, vamos a dejar que Soraya, quien es la experta financiera, nos hable al respecto. Bienvenida, Soraya. Gracias, Nélida, ¿cómo has estado? Gracias por tenerme aquí en tu programa. Bueno, este es un tema muy importante que tenemos que abordar porque la gente muchas veces cree que esto no es tan importante o no le da la importancia suficiente cuando en realidad la tiene. Todo el mundo ha oído hablar de un testamento y un fideicomiso, pero pocos saben la diferencia entre ellos. De hecho, no es atípico que las personas crean que son básicamente el mismo instrumento legal, pero sí son bien cruciales para la planificación de la sucesión y pueden complementarse entre sí para un efecto óptimo, pero sirviendo para diferentes propósitos. Una distinción clave entre el testamento y el fideicomiso es que el testamento entra en rigor una vez tú mueres, pero el fideicomiso es una vez tú lo creas. ¿Ves? Correcto. Entonces vamos a definir para arrancar cada uno de esos términos, Sora. Sí, entonces el testamento es un instrumento que tú creas para cuando tú ya no estás en esta vida, ya te mueres, entonces puedes dejar las propiedades, pero también puedes dejar ahí quién se va a hacer cargo de tus hijos. ¿Sí? Un testamento es muy sencillo de hacer, pero requiere de que tengas testigos. El fideicomiso es un poquito más complicado, pero en un fideicomiso no puedes dejar dicho quién se va a hacer cargo de tus hijos, solamente quién va a tener el poder de manejar tus propiedades. Además, que en el fideicomiso tú debes hacer la transferencia de la propiedad como tal. En el testamento no hay necesidad. Pero hay muchas cosas, muchas diferencias que hay entre el uno y el otro, qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Por ejemplo, como todo el mundo lo sabe, en un testamento simplemente se describe la propiedad y se determina quién la obtendrá. En el fideicomiso es el mismo procedimiento, pero incluye la transferencia de la propiedad al fideicomiso, lo que quiere decir que tienes que ir y transferirle la propiedad en una transferencia real, como cuando tú estás vendiendo la casa, ¿sí? Okay. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre uno y otro. Extraordinario. Yo tengo un ejemplo. Hay una persona que se llama Raquel y ella hace un testamento de lo que tú estás hablando ahorita y nombra a su hijo, que se llama Alexis, como fiduciario de su herencia, con el encargo que ella quiere que la herencia pase a su nieto. Eso como una diferencia entre el testamento y el fideicomiso, cuando el niño sea mayor. ¿Cómo se explica eso, Sora? Ok, mira, en ese caso es mejor un testamento, porque en el testamento se deja el albacea. El albacea va a ser el que Raquel me dijiste que sí, se llama. Raquel. El que Raquel designe, que va a ser el que va a manejar la propiedad, mientras que el niño, el nieto, tenga la mayoría de edad. Correcto. ¿Sí? Entonces ahí es un testamento lo que se debe hacer. Además que en ese testamento se debe poner quién va a ser la persona que se va a hacer cargo de ese nieto, pero el nieto ya es otra cosa porque tiene otros papás. Entonces los papás de ese nieto son los que tienen que dejar otro testamento diciendo quién se va a hacer cargo del nieto en caso de que los padres falten. Porque hay una cosa muy importante, mira, si los padres faltan y hay un testamento donde tú digas, bueno,
yo le voy a dejar mis hijos a mi hermana, por decir algo. Entonces, el gobierno, el juez destina lo que diga el testamento, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si no existe un testamento? Entonces, eso entra en todo un alegato judicial que hay que presentarse quién quiere quedarse con esos niños. Entonces, mientras todo este proceso pasa, los niños están en poder del gobierno. Los niños no se los dejan a la familia. Entonces, eso es muy delicado porque a veces los niños sufren más en ese proceso por la falta de un testamento, porque los padres en vida les da miedo hacer un testamento porque creen que haciendo el testamento están firmando la sentencia de muerte. Entonces hay que quitar ese miedo que tenemos de hacer esos documentos porque son muy importantes, porque no sabemos qué va a pasar. Exacto, entonces estaríamos hablando allí de lo que se llama los beneficios. ¿Qué beneficios trae hacer un testamento? Exacto, los beneficios son esos, de que si muere la persona, entonces es el testamento el que entra en vigor, ¿sí? Pero si una persona deja un fideicomiso, el fideicomiso entra en vigor, inmediatamente se crea. ¿Qué quiere decir? Que si la persona se enferma o pierde sus facultades, puede ese fideicomiso seguir manejándole sus propiedades y designar todo lo que los beneficiarios, todo lo que haya dejado la persona, ¿sí? Aunque la persona no esté muerta, ¿sí? Porque es para manejar todo lo que son las propiedades. Entonces, cuando una persona hace, por ejemplo, los dos documentos, el testamento en el cual deja designado quién va a ser el encargado de los hijos y deja un fideicomiso diciendo todo lo que son las propiedades, ahí es donde los dos se juntan y hacen un buen dúo, ¿sí? Porque, exacto, porque además el testamento se puede impugnar, el fideicomiso muy rara vez se puede impugnar, que eso es otra cosa que es muy importante saberlo. Un testamento es público, apenas la persona muere, el testamento es público, el fideicomiso no es público nunca. Entonces, ¿ves la diferencia? Entonces, las personas no saben eso y dejan simplemente un testamento y entonces este testamento siempre tiene que pasar por una corte porque de todas maneras entra todo lo que es la parte judicial del testamento, ¿sí? Entonces, cuando las personas no quieren que ningún testamento vaya a, por ejemplo, yo me acuerdo del nombre, la sucesión, ok, todo testamento está sujeto a una sucesión, el fideicomiso no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene propiedades, debe hacer un fideicomiso porque primero, no es público, segundo, no entra en una sucesión, tercero, raramente es impugnable, y cuarto, tiene un beneficio de impuestos. ¿Por qué? Porque se maneja como un fideicomiso, no como una propiedad personal. Entonces, ves, tiene muchas cosas que benefician a la persona. El testamento, por su parte, es impugnable, entra en una sucesión, es público y no tiene los mismos beneficios tributarios que tiene el fideicomiso. Muchas diferencias. Pero en los dos casos, todo depende, es como los taxes, yo siempre comparo todo con los taxes, porque todo el mundo tiene un mundo diferente, o sea, tú no sabes, hay que sentarse con la persona y mirar en realidad qué tiene esa persona y qué es lo que más le conviene a esa persona hacer, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene tantas propiedades o no todo el mundo tiene niños, entonces... Una cosa conviene para los niños y otra cosa conviene cuando las personas tienen muchas propiedades, entonces válido lo que está diciendo. Pasa cuando tú haces un fideicomiso y de repente lo puedes cambiar. Claro que sí. Todos los testamentos y los fideicomisos, mientras tú estés en pleno uso de tus facultades, lo puedes cambiar, no hay ningún problema. Lo único es que, como te dije, el testamento solo necesita testigos, firmarlo y tener testigos. El fideicomiso sí tiene que ser firmado por un notario público. Ah, bueno, pero en tal caso no es tampoco tan complejo, porque
Pensaba que había que hacer algo en los tribunales o algo de eso. No, pero sí hay que saberlo redactar. Tiene que saberse redactar. Ah, interesante. Sí. Lo importante también es que la gente tiene que saber que si no existe un testamento a la hora de que muera la persona, ni un fideicomiso, ni ningún documento, la corte va a entregar las propiedades según las reglas del Estado, ¿sí? Los va a distribuir como las leyes que tiene el Estado. Entonces, cada estado tiene sus leyes, ojo con eso. Exactamente, entonces eso es importante saberlo también, porque a veces la gente no quiere hacer el testamento, pero resulta que no le favorece no hacerlo, porque entonces posiblemente las leyes del Estado digan que, no sé, que las propiedades se van a la fundación de Pepito Pérez y entonces se van para allá porque no dijo nada dicho. Ninguno de los miembros de la familia va a tener ningún tipo de beneficio al respecto. Exactamente. Lo que no se puede hacer en los testamentos o fideicomisos en vida es reducir impuestos patrimoniales o dejarle dinero a mascotas o establecer sus voluntades finales. Para esto se crea un documento aparte, o dar a conocer contraseñas o cosas sensibles, también para eso hay que hacer documentos aparte. Nada de esas cosas pueden estar ahí. Hay muchas reglas que deben ser cubiertas para el momento de hacer eso, y por eso es que necesitamos a expertos, así como Soraya, para que les den los pasos necesarios y hacer lo que corresponde de manera correcta y dependiendo de las leyes que hay en cada uno de los estados. Nosotros, pues la compañía que yo represento son un bufete de abogados y ellos crean todos estos documentos para las personas a precios muy módicos, porque un testamento normalmente con pocos activos te puede valer $1,500 en adelante. ¿Sí? Con la compañía de nosotros solamente vale $189 inscribirte y $89 mensuales mientras hace todo el papeleo. O sea, no es una cosa de loco. Y es un documento bastante importante porque, te digo, yo más que todo lo veo por el lado de los niños, que los niños son los que quedan más suelticos por ahí sin nadie. Desamparados, exactamente, esa es la palabra, desamparados quedan. Entonces, porque muchas veces la gente, como te decía antes, la gente le da miedo hacer el documento, ¿sí? Entonces lo dejan, no, ahora no, pero no saben que es muy importante. Es una cosa que prácticamente la tenemos que hacer. Sora, ¿y hay diferentes tipos de fideicomiso? No, solamente es un fideicomiso y un testamento. Solamente, no hay varios tipos de fideicomiso. Una de las cosas que es bastante interesante en la vida de cada ser humano es crear esa relación para que la persona vea que hay confiabilidad. En esta parte yo recomiendo muchísimo los servicios de Soraya, puesto que ella es una persona entregada al servicio de la comunidad y siempre va a velar por tus propios intereses y protegerte al respecto. ¿Qué otro dato nos puedes dar, Soraya, con respecto al tema para que las personas creen conciencia con respecto a lo que es el testamento y dejemos de tener miedo? Sí, pues en realidad yo pienso que hemos visto a través de los años la destrucción de familias por herencias que no se dejaron testamentos, que no se dejó un fideicomiso correctamente elaborado. Entonces yo pienso que eso es lo que más nos debe motivar a hacer un documento como este, porque en realidad si tú te pones a ver, hay miles de familias destruidas porque una vez que entran en una sucesión, entran las peleas, entra el que quiere cogerlo todo, entra el que se queda sin nada, o sea, es una cosa de locos en realidad. Eso es uno de los motivos más grandes que yo pienso que la gente debería tomar conciencia de hacer eso, y los niños, que no los dejen desamparados. ¿Quiénes no han tenido en su vida un pleito familiar por herencia? Yo conozco infinidad de casos y realmente yo, abriendo puertas, igual que Soraya, los invita a todos
a tomar acción con respecto a esto, ya que eso va a liberar a la familia de inconvenientes, de problemas financieros y bueno, asignar, y hay muchos vivos dentro de la familia que son unas personas bien astutas, entonces envuelven a los otros miembros de la familia, entonces es mejor protegerse al respecto. Queremos invitar, aprovechando que Soraya está con nosotros, este domingo vamos a tener una reunión para aclarar muchas dudas, ¿cierto, Soraya? Sí. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa reunión? Porque Soraya se presenta en cada, seminario dando información muy valiosa a nivel financiero. Entonces me gustaría invitar a estas personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, claro, a dar los datos de Soraya, su teléfono, porque ella constantemente está formando grupos para que financieramente tengamos progreso, porque las finanzas y la vida tienen mucha relación. Son todo. Claro que sí, Nelida. Mi teléfono es 786-602-3935. Y este domingo les estaremos dando más información de pronto mañana, aclarándoles bien la hora para que puedan estar presentes en nuestra charla y puedan hacer preguntas y le podamos despejar todas las dudas que tengan. Y este domingo no pueden asistir, posteriormente se están haciendo ese tipo de reuniones de manera de que podamos aclarar todas las dudas. Bueno, Soraya, te quiero dar un abrazo a la distancia, agradecerte muchísimo tu presencia en tu programa Abriendo Puertas, porque te queremos tener más frecuentemente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Nelida, te quiero mucho y muchas gracias. Y al público en general, gracias por estar aquí con nosotras y escuchar todo lo que tenemos para contarles. Así será. Okay. Hasta la próxima entrega en Abriendo Puertas.